Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para nosotros es un placer, la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, tenerles en este espacio denominado Cátedra Abierta 2022-1. Para nosotros es un placer nuevamente que nos acompañe el doctor Gonzalo Jaramillo Delgado. Él es odontólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Desarrollo Educativo y Social, doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, postdoctor en Salud Colectiva en la Universidad de Andina Simón Bolívar y claro está también docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. El título de su ponencia es Práctica odontológica y su situación actual. Agradecemos también recordarles que las preguntas e interacciones que quieran realizar las pueden hacer vía chat. Nosotros estaremos atentos al ejercicio para posteriormente hacer las devoluciones al doctor Gonzalo Jaramillo. Profe, muchas gracias por aceptarnos esta invitación y es un placer para nosotros tenerlo usted esta mañana. Muchas gracias, profe. La pantalla y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Julián. Quiero agradecer a la facultad, al profesor Orlando, por este espacio para poder compartir pues algunas reflexiones que se han venido dando desde tiempo atrás y que tienen que ver con nuestros procesos no solamente reflexivos, sino también de indagación investigativa. Asimismo, pues quiero agradecer a la universidad. Este será para mí un espacio muy importante porque además va a ser el cierre, yo diría, de mi vida como profesor adscrito a la facultad, porque entraré próximamente a gozar de mis derechos de jubilación, cosa que agradezco enormemente a la universidad por permitirme hacer esta carrera y poder gozar de ese derecho que todos tenemos. Sin más preámbulo, entonces voy a entrar a compartir la presentación del día de hoy. ¿Se está viendo ahí, Julián? Sí, profesor Gonzalo, se ve perfecto. Sí, profe, sí. Profe, Ahí en pantalla por favor la completa. presentación. Listo, ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces del estado actual de la práctica odontológica. Quiero abordar esta charla a partir de los siguientes aspectos. Haré una primera encuadre como aspectos introductorios que me permita tener un punto de partida para poder conversar acerca de este tema. En segundo lugar, haré una presentación de los tipos de práctica que en la actualidad hoy tenemos. Seguiré haciendo una reflexión sobre los sujetos de la práctica y su estado actual. Allí pues necesariamente haré una reflexión sobre lo que sucede en este momento con la profesión odontológica y con los sujetos de esta práctica, en este caso llámese pacientes, usuarios o sujetos de derecho. Y finalmente haré una reflexión de lo que podrían ser los retos y perspectivas que se deberían visualizar en el futuro para la práctica de los odontólogos y en general de la práctica odontológica. Inicialmente esto lo hemos reflexionado ya varias veces, pero me parece que es importante. Hablar de la configuración de la práctica implica necesariamente volver a nuestro querido profesor Carlos Pallares y entender que nuestra configuración de la práctica nace propiamente de un ejercicio liberal. En ese proceso se han dado un sinnúmero de actividades de diferenciación y de indiferenciación, bien dentro de nuestra práctica al interior como odontólogos y como práctica en general, pero también con otras áreas del conocimiento. A partir de este surgimiento, pues plantea el profesor Carlos que hay una serie de componentes y funciones
un componente referido a los procesos formativos y por tanto a una producción de talento humano, un componente prestador y derivado de ella pues una prestación de servicios y una constitución de servicios en esta rama, un componente gremial que necesariamente tendrá que ver con las legitimaciones que se hacen desde la práctica y desde el contexto general, no solamente del país, sino también de sus propias interrelaciones con otras agremiaciones. Y finalmente, pues una función económica productiva que le permite al odontólogo de una u otra manera afianzar su propio proceso de vida, no solamente laboral, sino de vida y de bienestar, porque de él pues devenga su sustento. El otro elemento que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el asunto general que atañe a cualquier profesión. Debemos entender que una profesión supone siempre un determinado papel social y que no hay o no existe ninguna profesión en el marco de los asuntos meramente privados. El mismo hecho de tener una profesión o de su verbo correspondiente de profesar una profesión implica el hecho de que declaramos públicamente esa asunción y ese papel social. Es un acto que ha sido revestido siempre de un rito específico y que tiene sentido al marcar a través de este rito todo un asunto de compromiso social y de juramento que le otorga no solamente su reconocimiento social, sino también el papel que entrará a jugar a partir de ese momento. Siguiendo la tradición que nos ofrece el autor Lázaro García en una reflexión sobre Laín Entrango, nos ha planteado que este asunto, que de manera particular yo he situado en la profesión odontológica, es un asunto que a través del proceso histórico se ha transformado y que nos va a permitir hablar desde un sentido estrictamente sociológico de la necesidad permanente de reconfigurar y plantear un nuevo sentido de esa práctica a través de nuevos roles y nuevos sentidos, en este caso alrededor de lo que es la práctica de los odontólogos y de la profesión en general. He de referir en este instante algunas consideraciones del orden situacional de la práctica para generar todo este proceso reflexivo y me voy a valer de consideraciones del orden investigativo, pero además de consideraciones histórico-filosóficas y de consideraciones sociales y políticas que nos permitan tener no solamente un punto de partida, sino desarrollar una propuesta específica que nos permita visualizar hacia dónde poder dirigir la práctica odontológica en este tiempo que se ha rotulado como un tiempo de crisis. Reconocer entonces esa configuración de la práctica odontológica nos trae necesariamente a reflexión a dos asuntos, dos oleadas específicas que se han presentado en los últimos tiempos. El primero de ellos, pues tiene que ver con los asuntos del orden sindémico. Miren ustedes que esta expresión ha ido ganando cada vez más reconocimiento al interior nuestro, porque si bien vivimos un evento específico de una pandemia global que cambió todo el acontecer general de nuestras relaciones en el mundo, estas no se dieron al margen de otros elementos endémicos, configurando una gran sindemia de asuntos no solamente en el orden sanitario, sino también en el orden económico, social y finalmente geopolíticos. Esta expresión sindémica ha tenido de manera específica en estos primeros asuntos de cambio y de consolidación de esta realidad unos impactos negativos en las diferentes profesiones y en los diferentes frentes de expresión de la práctica en las profesiones. Fundamentalmente teniendo expresión directa en el empleo, en los riesgos laborales
en las mismas proyecciones salariales, pero fundamentalmente en la configuración de sus propias economías y mercados. La segunda, en conexión con la primera, pues tiene que ver con esa oleada de expresiones sociales que marcan en el mundo y de manera particular en nuestro país unos ascensos y unos descensos sociales, con una gran marcada impronta alrededor de todo lo que son las reivindicaciones sociales. Y alrededor de estas reivindicaciones sociales, un llamado a unas nuevas responsabilidades en materia de derechos a las nacientes y a las viejas profesiones en todos los órdenes, como al Estado y a sus obligaciones. La práctica ontológica no está exenta de estas dos expresiones y de alguna manera le hace un requerimiento, un llamado a la práctica ontológica a que tenga una nueva reconfiguración alrededor de los retos que se le avecinan y por lo tanto una nueva dinámica en lo que tiene que ver con su estructura, es decir, a sus componentes y a sus funciones. Me valdré para ello, en primera instancia, al estudio planteado por nuestra compañera Carolina Morales de la Universidad Nacional, con quien tuve el gusto de compartir todo este proceso de reflexión investigativa en el postdoctorado de la Andina. Carolina hace un trabajo muy interesante que entiendo que próximamente se va a publicar sobre las transformaciones del trabajo odontológico en Bogotá en las décadas del 85 al 2015. Carolina plantea en la siguiente tabla unos tipos y unos subtipos de práctica odontológica que se han ido consolidando a través de lo que son los modos de producción que ha vivido nuestro país. Esos modos de producción, el primero de ellos es de talla fordista, quiere decir, de alguna u otra manera, que en esas décadas que comprende la década del 60 y el 70, se buscó en nuestro país, a través de ese modelo de desarrollo, aumentar la plusvalía a partir del aumento de la productividad. Y a partir de allí, pues una configuración de una práctica odontológica, la primera década, con una yo diría un gran ejercicio positivo de la práctica liberal, la segunda década de los años 70, muy ya en sintonía y en relación con la consolidación en nuestro país de lo que era el sistema de seguridad social de ese momento. Estas dos, digámoslo, estos dos tipos de práctica de corte liberal y de asociación a la seguridad social tuvieron a su vez dos subtipos. La primera de ellas en el ejercicio liberal, con una intención eminentemente básica, lo que hemos conocido tradicionalmente como el ejercicio de una práctica liberal que basada en un odontólogo con formación integral, desarrollaba sus actividades en un consultorio de odontología de manera general. Y una práctica incipiente, tecnologizada, que igualmente desarrollada en esos espacios privados, empezaba a dar cuentas de un consultorio con ciertas especialidades. Ya en la década de los 70, bajo la figura de la seguridad social, plantea Carolina, pues se da una práctica bien asociada ya a lo que es el sistema de seguridad social en salud en ese momento, y que comprendía que un sector del gremio de los odontólogos se iba a ejercer asociado en el sector público, a las cajas de compensación y a los sindicatos, una labor para atender una población específica que tenía que ver con el sentido de las personas que laboralmente tenían capacidad de estar vinculadas. Seguía el desarrollo del subtipo tecnologizado, ya siguiendo los derroteros de esa práctica privada y de un ascenso significativo en las especialidades. Este aumento de la productividad tuvo una expresión muy importante en esta década
porque de manera grande se abrió sobre todo el componente formador. Pasábamos de tener 3, 4 universidades que ofrecían con carácter público este proceso formador con sus funciones de producir talento humano a una gran cantidad de universidades, lo que trajo de manera directa pues digámoslo así, una mayor producción de talento humano que va a tener incidencia en la segunda década, que es una década que nos plantea Carolina bajo la figura del toyotismo. Quiere decir esto que hay una producción mucho más en masa, automatizada, que asegura una plusvalía a partir de un aseguramiento de la venta. Es decir, entramos en plena época a finales de los 80 y de los 90 a lo que llamamos la sociedad de los mercados bajo la figura de un Estado neoliberal y que se institucionaliza a partir del asunto de la seguridad social en salud bajo la figura de la Ley 100. Sigue aquí entonces, o se configura un subtipo de atención referido de manera directa al plan obligatorio de salud, manteniendo una prestación de servicio de servicios públicos y mixtos, de ESES, con unos cambios muy importantes en materia de la dinámica hospitalaria, convirtiéndose en empresas sociales del Estado. Por la parte del no POS, una figura tecnologizada que aumenta la figura de las instituciones prestadoras de salud de carácter privado y mixta para atender asuntos del no POS. Y finalmente, en la segunda década del 2000 hacia adelante, estas dos figuras se terminan de consolidar, pero con un asunto muy interesante y que va a repercutir en todo lo que tiene que ver con la estructura de nuestra práctica. Estoy hablando de la aparición de las cadenas prestadoras de servicio y de las franquicias que se consolidan producto de esa sociedad de mercado. Hoy en día, esta situación nuevamente parece ser se va a recomponer y podríamos decir de manera específica que hoy tenemos 3 tipos de práctica odontológica. Una primera que se mantiene con un carácter tradicional, integral, propio del ejercicio liberal, en el cual concluyen odontólogos generales muy escasos hoy en día, con formación integral, y el mayor grupo de esta práctica tradicional integral está en manos hoy de especialistas. La segunda, yo diría que es la más amplia, la más grande. El estudio de Carolina incluso hace unos estudios, lo mismos que la política pública de aquí de Medellín y la de Bogotá, hace unos estudios en territorio mostrando cómo se ha ido consolidando grandemente una práctica producto de esa sociedad de mercados y de esa economía liberal por fuera. Esto ha traído unas consecuencias grandes porque va a ser la plaza más grande de mercado. Se configura sobre todo en los grandes centros alrededor de los ejes comerciales, con un gran sinnúmero, una concentración específica de unidades de atención en salud y muy pocas construidas hacia la periferia. Y finalmente, pues la práctica institucional de aseguradoras, de IPS, DS, en el ámbito hospitalario o de prestador de servicios de salud, que están sujetas a una disputa entre el mercado y el derecho. Esto va a ser clave, dado los últimos elementos que más adelante voy a dar en materia de legislación y que son de preocupación y de reflexión hoy al interior de nuestra práctica. Voy entonces a mirar en tercer lugar, una vez recreado estos asuntos, cómo están los sujetos de nuestra práctica o cómo se han sujetado
sujetos, digámoslo así, valga la redundancia, de nuestra práctica ontológica en esas relaciones estructurales. La primera, pues habrá que hacer una reflexión del sujeto ontológico en su realidad laboral. Voy a pedir excusas porque algunos elementos aquí ya se han tratado y voy a tratar de hacerlo de manera rápida para avanzar al segundo que es poco mencionado y que tiene que ver con ese sujeto ontológico, sujeto, digámoslo así, sujetado a la labor del odontólogo bajo la figura inicial de lo que se denominó el paciente y de la que hoy estamos viendo todavía como usuario, o de la que renace con un ímpetu muy fuerte en esta última década como sujeto de derecho, y vamos a ver cuáles son entonces esas realidades. Iniciaré entonces un poco haciendo la reflexión sobre lo que es el sujeto odontológico, odontólogo, entiéndase, en su realidad laboral. Voy aquí a hacer una referencia a este estudio que hicimos en conjunto con un grupo de nuestros estudiantes en su condición de proceso investigativo formativo, un estudio muy interesante que hicimos con egresados de nuestra facultad en el periodo del 2015 al 2019. Esto es importante porque queríamos tener una reflexión de lo que pasaba con los odontólogos recién egresados. Aquí tuvimos una muestra cercana a los 300 odontólogos. Debo agradecer igualmente a la Universidad Nacional que se dignó valorar este estudio y hoy está publicado en la Acta Odontológica en su edición de julio a diciembre del 2001. Partíamos de tres grandes supuestos para este estudio. El primero es que estábamos viendo que unos cambios agenciados por la sociedad de mercado venía alterando o sigue alterando, digámoslo de esa manera directa, la función económica productiva y de manera directa, producto de este afianzamiento, las condiciones de vida de los odontólogos. La segunda, que es una tesis ya refrendada por este y por otros estudios y escritos de nuestra práctica, que la diada decencia y dignidad laboral sucumben ante la precariedad laboral. Y suponíamos, porque este es un ejercicio que se hizo en plena pandemia, al finalizar la primera oleada pandémica, que la pandemia efectuada por la COVID-19, desarrollada con esa intención que nos afectó globalmente en su condición sindémica, pues iba a acentuar las ya deterioradas condiciones laborales que se venían visualizando en la práctica odontológica y de manera mucho más directa en este grupo de egresados. Voy a llamar de manera rápida los asuntos que preocupan de este estudio. El primero, nos preocupamos mucho por mirar cómo estaba haciendo esa inserción laboral. Digámoslo de manera general, que nuestros egresados tardan en tener su primer empleo entre un año y 6 meses, un mes y 6 meses. Ahí está digámoslo que un 66% de este grupo de egresados, pero es preocupante mirar que el 30% de este grupo estaban tardando para insertarse laboralmente, el promedio iba entre 6 meses y un año, y que una porción significativa de ella, casi un 10%, estaba demorándose más de 2 años para poder insertarse laboralmente. La estabilidad que se da dentro de esa inserción laboral, si bien en un 30% está en el margen entre un año o 2, la duración de estos empleos en la gran masa de ellos, el 70%, es inferior a un año. Entonces, ahí hay una marcada situación de preocupación alrededor de la inserción laboral. El segundo tiene que ver con el primer contrato, un contrato que nos pudimos dar cuenta que es un contrato que se referencia muy poco en lo que es el término fijo,
y muy poco también en lo que tiene que ver con una referencia a un término indefinido. Podríamos decir, de manera, refiriendo a esa preocupación, que es casi un 70%, está reportando que su primer contrato laboral fue de obra o de labor. Eso es muy importante porque nos está diciendo que los contratos laborales no son de la mejor manera y que son todos, en su gran mayoría, por porcentaje o incluso por, como su nombre lo indica, por una labor específica. Esto no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. El asunto de tener contratos cada vez más cortos y cada vez más lejanos lo que son los contratos de carácter fijo. ¿Qué pasaba o qué nos preocupaba alrededor del salario? El primer salario de este grupo de egresados es un salario inferior o igual a un salario mínimo en casi un 46% de esta población, pero es todavía mucho más preocupante que de esa cantidad del 37% había recibido un salario inferior al mínimo y el 8.5% pues restante era solamente igual a un salario. Eso marca una tendencia general que nunca antes habíamos tenido, y es que la primera inserción se estuviera midiendo por salarios mínimos y por debajo del salario mínimo. Hicimos alguna referencia en otros estudios a que en correspondencia con el salario mínimo, nuestros odontólogos en los años 90 tenían un salario que podría estar sobre la base de 18 salarios mínimos. Y hoy, en el año 2020, esa referencia pues solamente se da por el orden de los 2 salarios mínimos en el grueso de la población de los odontólogos, con una tendencia, como ustedes lo miran aquí, en una curva siempre descendente. Es decir, no ha habido una curva de ascenso en la tabla salarial, lo que es, marca una tendencia negativa. En cuanto a los contratos, pues aquí siempre ha habido una preocupación porque se sigan las reglas generales que ofrece el Código de Trabajo. Hay una informalidad muy grande en la contratación. La mayoría de los contratos de los odontólogos hoy se realizan de manera verbal algunos, otros de manera escrita, pero con unas grandes elusiones y evasiones, sobre todo en materia de seguridad social, porque estos contratos incumplen de alguna manera en lo que tiene que ver con la afiliación al Sistema General de Pensiones, o incumple o no cumple con ningún tipo de prestación social, incluso en un porcentaje alto de estos contratos. Asimismo, es preocupante que quienes tienen vinculación a la seguridad social, en este caso con el porcentaje que allí se indica, no se está reportando sobre la base de lo que es realmente el salario. Esto está mostrando que quienes hoy contratan, pues lo hacen con un claro criterio de evasión, pero además quienes los odontólogos refieren esta cotización lo hacen es porque no tienen la suficiente capacidad de dinero para hacerlo, o consideran que hacerlo en condiciones de menores le permite tener una afiliación a la seguridad social. Podríamos decir que en este grupo de egresados, pues ya la práctica de la profesión liberal es muy escasa. Estamos hablando de un 7%. Estamos hablando de que hay un 93% que figura o que se va a contratar bajo la figura de la sujeción a la subordinación, marcando una masa grande de odontólogos que están dispuestos a ser contratados ya no bajo la figura del ejercicio liberal.
hicimos alguna reflexión al desempleo. En este estudio nos muestra que el desempleo estaba muy cercano a lo que mostraba el país en ese momento, alrededor del 10%, y preocupa dentro de este grupo de desempleados pues, que hay una precariedad, unos rangos de pobreza en un porcentaje significativo de ellos que tuvieron que acogerse a los beneficios del régimen subsidiado. Para medir de manera directa los efectos de la pandemia, porque este fue un estudio sobre la base del desarrollo de la misma, encontramos pues que en el grueso ya por fuera de la primera inmersión en el campo laboral, el desempleo se estabilizaba más o menos alrededor del 9% y que durante la aparición de la pandemia, obviamente estos desempleos subieron a los márgenes del 20%, muy cercanos a lo que vivió el país en esa época, entre el 22 y 24%. La necesidad de empezar a cambiar de profesión se marcó, que se venía marcando en un 9%, aumenta a un 13%. Obviamente van a disminuir los contratos de prestación. Igualmente van a desaparecer por este aumento del desempleo los rangos de sujeción y de subordinación, y la búsqueda de trabajo en otras fuentes de empleo pues se ven en ascenso para atender los asuntos de la pandemia, y van a disminuir en este periodo pues obviamente las cotizaciones. Podría uno decir entonces como primeras conclusiones de esta primera reflexión que el odontólogo en su realidad laboral es un asunto que está afectando directamente a los recién egresados, que hay un ejercicio profesional de un odontólogo que ya no es propietario, esto es muy importante, el cual es procurado por privados. Esto también debe ser un asunto de gran preocupación. Hoy los dueños de los medios con los cuales se produce el trabajo odontológico no está en manos de los odontólogos, sino de privados, que hay una marcada relación de subordinación, de dependencia que ha afectado el estatus social de los profesionales, que hay una crisis laboral que atraviesa a los odontólogos y que esto es producto de una oferta no regulada. Esto es muy importante que quisiera compartir pues en esta charla. La regulación se está dando en ciertos asuntos, pero no hay regulación en los asuntos que marcan la precariedad, que estamos ante una sobreoferta de odontólogos con una muy mala distribución territorial, que hay una escasa presencia de políticas que protejan ese ejercicio profesional, que el profesional es un asalariado, una mano de obra barata, calificada, que se contrata de manera engañosa en condiciones laborales precarias, que hay un pluriempleo, ya lo habíamos dicho, y que hay una situación que va en contravía de la dignidad y del respeto del profesional, no siguiendo precisamente los cánones que establece la ley estatutaria de salud, y deja entrever una práctica odontológica en esos rangos de trabajo poco digno, poco decente, producto de una contratación tercerizada. Miremos entonces, terminado este panorama, qué es lo que está pasando con el sujeto odontológico, el paciente, el usuario o el sujeto de derecho en esta nueva realidad. Lo primero que tendría que ver, y siguiendo la tradición del texto comentado en el inicio de Lázaro y García en referencia a la Inentralgo, vamos a mirar esta relación a partir de la relación clínica del sujeto odontológico. La primera acepción que aparecen 3 en este estudio, es la del sujeto odontológico paciente. Es una relación clínica de un profesional que, amparado en un juramento hipocrático, ayuda al enfermo según su capacidad y su recto entender, a preservar el daño
alejado de la capacidad y el recto entender del enfermo. Y ahí hay una sujeción de relación vertical y asimétrica en esa relación entre el profesional y el paciente, en la cual en este caso la figura del médico, del odontólogo, etcétera, ordenan como padre benévolo al paciente y se deja llevar hacia su bienestar, en procura de su bienestar, perdón, de una manera sumisa. Esta primera figura es la que nos ha amparado de manera general durante mucho tiempo bajo el ejercicio de una práctica y profesión liberal. El segundo, comenta el estudio, es una relación de clínica, ellos lo denominan oligárquica, es una práctica de salud que se agencia desde un equipo, de un equipo de salud, y que está generalizada, es una práctica muy generalizada en el siglo XX bajo la figura del usuario. Es igualmente que la anterior, una relación clínica de corte vertical, donde el paciente está sometido a las decisiones de un equipo sanitario. Tiene la ventaja, esta figura, de que las decisiones pues, no se toman desde una sola perspectiva, sino que se suelen hacer de manera contrastada en ese equipo, pero al mismo tiempo también aparece o parece ser que es una figura conflictiva, ya que fragmenta todas esas relaciones de poder que se dan a partir del tratamiento. Y se corre el riesgo que la confidencialidad y la discreción pues se van relajando alrededor de unas historias que fluyen en equipos cada vez de mayores. Habría que hacer una reflexión de corte un tanto etimológico alrededor de la figura del usuario. El usuario, como bien si uno lo encuentra, es una figura que deriva del latín del usuarius, que se relaciona con el uso de algo. Ese uso de algo, a su vez, depende, digámoslo así, de una figura específica. No es una figura holística, totalizante, sino que es el uso de una parte, digámoslo así, afianzando toda una lectura positiva de la valoración en este caso del usuario, que es sinónimo, siguiendo esa tradición etimológica, a la palabra de utilizador, de consumidor o de cliente. Esta realidad del usuario, ahí es importante como develar varios asuntos que poco hablamos de ellos. Uno, alrededor de la figura del usuario se ha ido aventajando toda una política de apuestas de calidad y de acreditación que supuestamente velan por la seguridad del paciente. Un asunto pues que no está o que no es ajeno a las tradiciones anteriores. No es algo nuevo, la supuesta seguridad del paciente es un asunto de preocupación en la reflexión clínica desde hace mucho tiempo, pero detrás de todas estas condiciones de calidad y de acreditación, lo que no hemos hablado es que detrás de eso hay todo un mercado de portafolios de consumo superfluo, pero también de franquicia, que han afianzado una fragmentación muy grande en lo que tiene que ver en materia de regulación. Y ha llevado de alguna manera directa también a la subespecialidad. Sería importante traer a cuento aquí pues la figura de la reflexión de qué es lo que constituye el todo, cuál es la relación entre el todo y la parte, y si acaso el todo es algo mucho más que la sumatoria de partes. Esta figura ha traído regulación directa sobre ciertos ejercicios, pero una desregulación general sobre otros. Esa debería ser una de las grandes preocupaciones que deberíamos tener en este momento. El otro asunto que se ha ido consolidando y develando detrás de esta figura de la realidad del usuario, que no es más que la figura del mercadeo, son los nuevos inquilinos. Y yo llamo aquí como nuevos inquilinos a aquellos otros que, estando por fuera de las condiciones del ejercicio de la práctica, han impuesto condiciones a la profesión, perdiendo la profesión, pues, unidades, espacios y oportunidades laborales y conducción de esos espacios laborales.
Y finalmente trayendo detrás de toda esta figura del usuario una gran fragmentación que va en contravía de los procesos de integralidad. La tercera figura que nos ofrece esa relación clínica está dada en la relación clínica democrática. Esta es una realidad clínica que se ha afianzado sobre todo en el último tercio del siglo XX y que está hasta nuestros días, que lo que pretende es consolidar la figura del derecho de los enfermos. Plantea este estudio que es una relación mucho más horizontal, desde una nueva ética que se rige por un nuevo sistema de valores que el paciente ha ido asumiendo para orientar su propia existencia. Bueno, aquí en esta materia todos sabemos que ha sido una lucha permanente por la vida digna y por el derecho al buen vivir y al buen morir. Y por lo tanto, pues al buen trato frente a la enfermedad. Esta es una decisión final que resulta de un proceso a veces un tanto largo, conflictivo, en el que convergen, pues, por un lado, el conocimiento que ofrece una experiencia clínica, una información técnica que aconseja una serie de condiciones alrededor de la figura del paciente. En segundo lugar, una escucha de un otro que escucha, en este caso un paciente, toda la información que recibe, que la contrasta en relación con sus propias creencias, con sus proyectos, con sus deseos. Y finalmente, un tercer elemento, un médico, un tratante que propone por primera vez en la historia para que el enfermo disponga alrededor de ello. Esta tercera figura me parece que es bien interesante e importante porque va a marcarnos un horizonte. De otro lado, habría que relacionar alrededor de este sujeto de derecho lo que viene pasando en materia legislativa. Pues ya todos sabemos que la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 de 2015, marcó unas pautas generales bajo esta figura esencial del derecho. El primero, el desarrollo de una política de atención integral en todos los órdenes, entendiendo que la atención integral se da en la integralidad, es decir, en el igual trato y en la igualdad del trato y de oportunidades bajo una figura del principio de equidad y el abordaje integral. Y en esa misma ley estatutaria, el artículo 4, combina al Estado como el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. En su artículo 5, también el de formular y adoptar políticas específicas que en los diferentes niveles de atención permita acciones colectivas e individuales. En el artículo 6, que debe haber una prevalencia de derechos y que estos derechos deben ser suministrados de manera completa. El artículo 12, haciendo énfasis fundamentalmente al derecho fundamental a la salud, que comprende el derecho de las personas a participar alrededor de estos asuntos que tienen que ver con sus derechos. Y finalmente, el artículo 20, que establece una política pública, que se deben establecer políticas públicas en salud y que allí deben darse articulaciones intersectoriales con el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho. Hay otro elemento que es bien interesante mirar en este momento y es en relación con la afiliación a la seguridad social. Por primera vez en Colombia se puede decir que el 97,8% de la población está alcanzando un nivel de afiliación en cualquiera de los niveles o de los 3 niveles. El nivel subsidiado, el privado y el especializado, los 3 niveles de intención. Eso marca también una realidad muy interesante en materia de lo que tiene que ver con las realidades del sujeto y la constitución del componente de los servicios. De otro lado, recientemente, en diciembre del 2021, y aquí
nos han traído algunas reflexiones alrededor de estos asuntos Jairo Ternera, alrededor de lo que es la resolución 2292 en relación a los artículos que subyacen allí, que procuran por una atención en salud y una disposición de los servicios y de las tecnologías en salud en complementariedad. El parágrafo 3 ordena que se financie con los recursos de la unidad de pago por capitación los tratamientos de periodoncia, endodoncia, ortodoncia, los propósitos y las prótesis dentales, entre otros. Lo que quiere decir, de alguna manera, que está diciendo que ese cuadro inicial que nos ofrecía Carolina se va estrechando cada vez más porque estas fuentes de financiación del NOPOS hoy entran a una realidad del Plan Obligatorio de Salud. Y finalmente, en el Plan Nacional de Salud Pública que hoy se está discutiendo, que es un borrador que se prevé la ejecución de un Plan Nacional de Salud Pública entre el 22 y el 31, prevé un abordaje esencial de sujetos de derecho en lo que tiene que ver con las tareas de salud pública. Como aspectos novedosos, se está incluyendo aquí en este Plan Nacional de Salud Pública una matriz de derecho que explicita claramente en el territorio cuáles son las expresiones y necesidades y cómo, en qué grado se está dando esa vulneración del derecho para que deba ser atendido. Incorpora además esta nueva figura del Plan Nacional categorías como la diversidad que orientan el abordaje obviamente de sujetos de derecho y ordena una serie de cualificaciones y de acciones en esta realidad. Bueno, finalmente entonces toda esta reflexión ¿hacia dónde nos lleva? Pues nos lleva a reorientar los componentes y funciones. Es allí donde yo creo que la práctica odontológica debe orientar, a partir de su estado actual, sus diferentes componentes y funciones. Que solamente voy a mencionar de cada uno de ellos por efectos del tiempo y de pronto para poder conversar si así se pudiese hacer en esta sesión, que hay que solamente voy a mencionar 3, perdón, pueden ser muchos más. Lo primero que tendría que decir alrededor de estas orientaciones en relación con la función formadora es decir que las 3 funciones o las 4 funciones se coimplican mutuamente entre componente y función. Diría entonces que los procesos formativos deben darse sobre procesos de formación para la atención integral e integrada. Un asunto que no es nuevo. Esto se ha demandado desde mucho tiempo, pero creo que los entes formadores deberían acogerla de una manera mucho más decidida en esta última etapa. La segunda tiene que ver con que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben orientarse al trabajo con otras disciplinas y entre disciplinas. Esto tiene unas implicaciones directas para las instituciones formadoras porque debe empezarse un diálogo directo, real, para marcar claramente los límites existentes entre lo que es la formación del odontólogo general y lo que son los odontólogos especialistas. Pero además, el que las nuevas generaciones atiendan realmente el llamado a una disposición a trabajar en equipos de salud con otras disciplinas y a trabajar en equipo con las especialidades que hoy se están generando, además por las alternativas que se han planteado alrededor del derecho a la salud. Finalmente, que se debe afianzar el conocimiento y el manejo de diferentes sistemas de información, de vigilancia comunitaria, y esto es muy importante, de atención en el territorio para que puedan disponerse para la atención integral. Esta es una realidad de apuño que demanda que nuestros futuros egresados sepan leer, actuar en consideración en la creación de sistemas de información y de vigilancia en asocio con las necesidades de las comunidades y en atención a los territorios. Una cosa que se ha ido dejando paulatinamente por producto del desarrollo de
de esa estructura de prestación de servicios bajo una figura eminentemente mercaderista. Insisto, aquí pueden ser muchos más, solamente estoy planteando los tres más generales. En relación con la prestadora de servicios, ustedes van a ver la implicación que hay entre ellos. El odontólogo debería actuar en consideración con una regla general de atención bajo la figura del operador jurídico. Hay una tesis muy interesante de nuestro colega José Pablo Velázquez, quien en su tesis de maestría nos ofrece esta posibilidad de cómo el odontólogo puede optar como por el operador jurídico en función de prevalecer y establecer las condiciones de derecho de los sujetos de atención. El segundo elemento en la prestación de servicios que se consolida es el territorio. Es y va a ser la base de la atención y debería ser la base de la atención integral para que ésta se dé sobre derroteros no solamente nacionales, producto de las políticas, como por ejemplo el Plan Nacional de Salud Pública o las locales en relación con la materia de las políticas públicas en salud bucal, que estas atenciones en territorio, estas acciones en territorio deben estar articuladas a equipos de salud multiprofesionales e interprofesionales, de ahí la demanda entonces al ente formador. El tercero, pues obviamente, y aquí vuelve nuevamente la demanda al ente formador, que los sistemas de información, de vigilancia y de monitoreo son los que deben orientar las agendas de atención sobre la base de una coparticipación entre las instituciones prestadoras de salud, las instituciones formadoras y las comunidades. Alrededor de la función reguladora, pues el impulso que se debe dar desde los diferentes espacios a nuevas formas de organización de base del odontólogo, que velen por unas apuestas por el trabajo decente y digno de los odontólogos y de las odontólogas, y que precise unos claros derroteros en el ámbito de la regulación y de la desregulación de las prácticas mercaderistas que han traído esta crisis tan grande en materia laboral y de contratación laboral. Y finalmente, la función económica productiva, uno prevé que estas estructuras iniciales que nos planteaba Carolina y que hoy se ven remodificadas por efectos de la legislación o que se van a ver afectadas por efectos de la legislación, nos va a permitir contar con una estructura de servicios que se van a mantener, o sea, la práctica liberal no va a desaparecer, la práctica de los mercados no va a desaparecer, pero sí hay una tendencia muy grande a consolidar la atención, por lo que he planteado, en los espacios de atención en territorio bajo la figura de atención multiprofesional. En segundo lugar, que hay un nuevo y repotenciado escenario en ese ámbito territorial, y finalmente que el trabajo general debe ser implementado bajo directrices nacionales y políticas públicas locales, que el trabajo en redes de atención por equipos multiprofesionales tiene que consolidarse y dar una nueva realidad, unos nuevos espacios para la realidad de los odontólogos. No podemos seguir pretendiendo mantener una figura de odontólogos todos concentrados en los ejes comerciales, sino que debe haber una diáspora de difusión hacia la periferia en centros de atención, dar verbo y gracia para poder atender las mayores desigualdades y inequidades que en materia de salud bucal se están dando. Bueno, por aquí termino. Agradezco entonces la atención prestada y me dispongo para que si se puede conversar un rato. Muchas gracias. Julián. Muchas gracias, profe. Excelente presentación. Agradecerle pues por los elementos reflexivos que introduce usted acá para poder hacer una mirada crítica de nuestro ejercicio, nuestra situación actual y de la práctica odontológica. Profe, pues si quiere, entonces podemos abrir los micrófonos
para que las personas puedan hacer preguntas. En el chat solamente hay una pregunta relacionada si el no post hace referencia a los procedimientos excluidos del post. Es como la única pregunta que está ahí en el chat y podemos entonces abrir los micrófonos desde el apoyo logístico para las personas que de pronto quieran tomar la palabra. Por aquí está Jairo. Creo que esa pregunta, Jairo tiene suficientes elementos para contestarla. No sé si Jairo quiere hacer alguna anotación al respecto. Jairo Hernán Ternero. Gonzalo, buen día. ¿Sí se escucha? Claro que sí. Compañeros, buen día. Sí, creo que con relación a la pregunta que hacía Julián de lo no incluido en el plan de beneficios, digamos, la figura estaba relacionada porque eran servicios hasta antes de la ley estatutaria que se excluían por un listado, no están tales actividades. Posteriormente, lo que dijo la ley estatutaria es que están todas las actividades, excepto un pequeño listado de excluidos. Y digamos que con esos cambios, pues, al menos en la odontología, pues había muchos servicios excluidos hasta el 31 de diciembre del año anterior, porque, como bien lo mencionó Gonzalo, a partir del 1 de enero, todos los servicios están incluidos y financiados por la Seguridad Social para todos los afiliados de contributivo y de subsidiado. Entonces, el escenario, todo el panorama cambia y cambia dramáticamente en el entendido de que va a ser la Seguridad Social la proveedora de los servicios de salud oral, y eso lleva a algo que desde hace mucho rato, digamos, yo había también planteado, y es la proletarización de los odontólogos. El concepto del proletario es el que no es dueño de los medios de producción. Entonces, ahora pues CS es un trabajador que va a ser contratado o subcontratado por pues, algún tipo de agente económico, un prestador de servicios que está contratado hacia la seguridad social, y ese es el futuro. En un momento dado, Gonzalo comentaba de si yo también en su momento lo planteaba de que había sobreoferta de odontólogos. Y ese es un concepto que nos toca mirar con mucho cuidado, porque en verdad puede que el país haya formado cerca de 70.000. Algunos ya murieron, otros no ejercieron. Y en verdad, en el RETUS, los datos que nos dieron el año anterior, hay 42.000. De esos 42.000, 17.000 están en práctica liberal. Quedan 25.000. Entonces, el de la práctica liberal no estaría desempleado. Quedan 25.000, entre los cuales estamos nosotros y los otros colegas que le están trabajando a la seguridad social. Entonces, hay que repensarse en verdad cuál es la tasa de desempleo, porque cuál es el denominador. ¿Todos los egresados o los que están registrados? Es decir, creo que nos toca mirar con mucho cuidado esas y poder tener como la mayor precisión en esas, pues en la construcción de estos indicadores, porque pues ha cambiado mucho el esquema. Eso quería comentar y gracias por invitarme a participar. Gracias, Jairo. Igualmente, no solamente es una nueva realidad, sino que también hay estudios exploratorios basados en geografía crítica muy interesantes que muestran la configuración de las diferentes unidades de prestación de servicios de salud, concentradas todos, como lo decía ahora, en un eje fundamentalmente comercial, dejando por fuera la distribución de unidades prestadoras de servicios de salud en las periferias, donde están las mayores necesidades y donde habría una mayor posibilidad de oferta de empleo para los odontólogos. Y claro, remarcar, hoy los odontólogos es un asalariado más, como bien lo mencionaba Jairo. Julián. Profe, acá en el chat voy a hacerle algunas preguntas y ya Lo que enseguida pasa es que hay dos personas pidiendo la palabra, Juli. Sí, hay unas personas. Primero le doy la palabra a ellos y después le hago las preguntas del chat. Puede ser, pero que sean intervenciones cortas para que podamos escucharla. Perfecto, Gabriel Corredor. Y después la persona que está vinculada bajo user, pues usuario, pero no tiene nombre. Con Gabriel Corredor. Buenos días.
Doctores, muchas gracias por su charla. En el caso mío particular, que soy ortodoncista y tengo un contrato de prestación de servicios y pues obviamente también tengo mi práctica privada. Nosotros como prestadores de servicio tenemos algún tipo de subordinación, ejemplo, el tipo de contrato, el término de horarios o no sé, cumplir metas, eso no lo tengo yo como muy claro. Juli, Profe, sí, señor. puedes contestar para que circule la palabra, porque yo ya hablé largo. Perfecto, profe. Los prestadores, hay dos tipos de contratación. Una que es la laboral bajo el Código Sustantivo del Trabajo y otra que son las contrataciones civiles, que son las prestaciones de servicio. El contrato de prestación el contrato laboral tiene tres funciones que usted las acaba de nombrar. Subordinación, ¿cierto? Que percibe un salario y que cumple funciones y horarios en un lugar determinado. Por ende, si usted está bajo una prestación de servicios, no debe cumplir horario, no debe recibir salarios sino honorarios y no debe estar subordinado, sino que en Colombia se tergiversa esa función y lo que configura se llama un contrato realidad. Es tanto, desde el Sindicato Gremial de Odontólogos se acompaña a las personas para demandar ese tipo de contrataciones que precarizan a la profesión. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la ley 1438, ella promueve que sus procesos misionales, o sea, la atención de servicios de salud, debe ser una atención contratada bajo la lógica laboral, no de prestación de servicios. Esa es como la diferencia. Entonces, como prestador de servicios no puedes cumplir horarios, no puedes tener subordinación y no puedes percibir salario. Salario es percibir que usted tenga seguridad social, o sea, que a usted alguien le pague su salud, su pensión y su ARL y usted aporte un poquito. Eso es muy importante tenerlo claro porque se tergiversa esa forma de contratación. Es eso, profe. Sí, y de hecho ya aquí se han hecho varias exposiciones sobre eso. Una referencia directa a SIGO para que oriente al profesional en este sentido. Pues, listo, perfecto. Sigue la persona que tiene, levanta la mano con usuario en inglés, user. Sí. Puede abrir el micrófono o levantó la mano. Bueno, mientras abre el micrófono, profe, aquí hay otras preguntas en el chat. Uno, le agradecen y desde la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, muchos agradecimientos. Por acá la profe Emilia pregunta, muchas gracias, profesor, por sus interesantes reflexiones. Le planteo la siguiente inquietud. En las sociedades postmodernas, el odontólogo tiene una forma de vida marcadas por el capitalismo del hiperconsumo y en general no desean ser empleados, sino tener su propio consultorio y dedicarse a la realización de procedimientos que produzcan retorno inmediato de recursos que sean útiles para articularse con el mundo del hedonismo y del placer inmediato. Los pacientes ya no tienen interés en la salud, son consumidores que entran a este engranaje. Ante esta realidad, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, creo que la charla en últimas plantea los asuntos que en materia de derechos se vienen abriendo con mucha fuerza en el país. Uno, la consideración cada vez más específica de que los pacientes son conscientes de que están actuando en condición de derecho y su marco de exigibilidad cada vez es mayor. De otro lado, lo planteaba, como bien nos lo ofrecía José Pablo, hay que hacer una materia pedagógica muy interesante o demandante, diría yo más, en los odontólogos para que actúen como operadores jurídicos, que estén en condiciones de orientar la resolución de las necesidades de los pacientes y sacarlos de ese falso sofisma que se ha generado a través de la franquicia y las falsas expectativas en materia de salud bucal, que a largo plazo, no sé en qué momento, van a traer grandes consecuencias en materia de salud bucal por el tipo de atención que se está brindando bajo necesidades eminentemente superfluas. Perfecto, profe. Lo felicita la doctora Carolina y pide la palabra. Y después sigue el doctor Carlos García de Perú con la palabra. Okay. Doctora Carolina Morales. Hola Julián, buenos días. Muchas gracias. Gracias por darme la palabra, Gonzalo.
Buenos días y felicitaciones por tu charla. Siempre es un placer escucharte y aprender de la Universidad de Antioquia, de ustedes, sobre este tema y estas reflexiones. ¿Sí? Y además concita pues muchos temas de debate, más en esta charla, que abre muchos temas para poder ampliar la comprensión de lo que ocurre en la profesión odontológica. Yo quisiera solamente referirme a uno y dejar pendiente muchos otros en algún momento con Gonzalo si deciden abrir otros espacios. Y tiene que ver con el sujeto odontológico. Me parece muy interesante esa categoría que usas, Gonzalo, y solamente si puedes hacer una referencia, si puedes ampliar un poco la relación de este sujeto en la actualidad con lo que se ha hablado de la autonomía, ¿sí? La autonomía desde el principio del movimiento estudiantil en América Latina, pues la marcaron los estudiantes en la reforma de Córdoba, etcétera, de las universidades. Y después pues vienen los mercados y se habla de otro tipo de autonomía, etcétera, con la seguridad social. Y bueno, quiero hacer referencia a que los procesos en la odontología, como bien dice Gonzalo, son largos, son de larga duración y esta relación con el mercado del sujeto odontológico pues está fundamentalmente trazada por el Estado y por un Estado mercantil que mercantiliza la profesión. Si bien eso es cierto, toda esta posibilidad actual de la ley estatutaria, pues se mantiene un derrotero importante en esa autonomía. Entonces me gustaría preguntarte, Gonzalo, si nos puedes dar algunas pautas de reflexión sobre el momento actual y sobre la autonomía de este sujeto que incluye a la universidad, que incluye a los pacientes, que incluye a las mujeres, esta importante feminización de nuestra profesión allí. Importantísimo hablar de esos temas. Y sé que no hay tiempo, sé que no es el momento para tomar tantos temas, por eso me centro en la autonomía y te agradezco mucho, Gonzalo, un gran abrazo y un Gracias. placer escucharte. Gracias, Carolina, por tus palabras, pero además sabes que tuvimos gran oportunidad de compartir en la formación post y algunas de estas cosas las conversamos. Allí en ese espacio aprendimos del ejercicio de la autonomía relativa. Somos sujetos, pero estamos sujetados a una estructura general que nos imposibilita actuar frente a ciertos asuntos de la realidad, pero no por ello no se puede hacer cosas. De hecho, en la autonomía hay que valerse de esa autonomía relativa para afianzar procesos en varios frentes. Uno, en el frente organizativo, me parece importante que estos espacios que se han venido abriendo en el último tiempo, esa figura de organizaciones que ya se ponen otras tareas distintas a las que tradicionalmente se venían dando en el marco organizativo, es muy importante. En segundo lugar, como lo mencionaba, estos espacios dan cuenta de la posibilidad del colectivo. Un asunto fundamental de la autonomía es la capacidad de discernir, de dar palabra, de decir esa palabra, dónde está situada, de dónde vienen nuestras propias enunciaciones para poder plantear derroteros específicos en relación con los asuntos situacionales en los que vamos cayendo y que nos traen una realidad cada vez más convulsionada, asuntos que cada vez nos demandan nuevas preguntas. O sea, no perder la capacidad del asombro es un asunto de autonomía. No perder la capacidad de preguntarnos es un asunto de autonomía. Trascender eso hacia el asunto, como nos lo plantea Jaime Breile, el asunto de la metacrítica, es decir, ir más allá de la crítica con propuestas específicas, con posibilidades, como lo plantea Freire, no en el marco de la desesperanza, sino de la esperanza, que frente a los caminos que se van trazando, por difíciles que sean, siempre habrá posibilidad. Y fundamentalmente, reconocer las otras autonomías. Que hay autonomías en este asunto de los sujetos que están sujetados a nuestra propia práctica, hay que darles voz, escuchar. Los asuntos de la clínica ampliada van en esa materia de la autonomía, darle la posibilidad de que el otro sujeto se exprese, defina frente a sus propias
situaciones. Es en ese marco, y ahí, bueno, aquí nos podríamos quedar hablando mucho sobre eso, Caro, pero creo que ese es el derrotero de la autonomía. Gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. El doctor Carlos García. Buen Tiene la día, mano muchas levantada, gracias. doctor. Sí, señor. Muchas gracias, Julián. ¿Me escucha, Julián? Disculpe, ¿se escucha? Sí, señor. Ah, ok, disculpe que acabo de pasar al celular porque mi señal por la computadora estaba algo mala. Bueno, un cordial saludo al profesor Gonzalo Jaramillo, mucho tiempo que no lo veía. Bueno, tuvimos ocasión de conocernos presencialmente hace unos años atrás, allá en Colombia. Miren, este tema que a mí me interesa mucho particularmente y que también generó algún esfuerzo de investigación años atrás con un grupo de trabajo en la universidad y el colegio profesional. Yo he ido acumulando algunas reflexiones, estimado Gonzalo, que quisiera compartirlas, a ver si en lo sucesivo de repente abrimos el escenario de análisis más allá de solamente la práctica odontológica, entendido como el odontólogo exclusivo en este escenario de la prestación o de los cuidados en el tema odontológico y la salud bucal. ¿Y a qué me refiero? Carolina y otros amigos recordarán, habrán oído muchas veces ampliar el escenario al equipo de los demás grupos ocupacionales que participan o participamos en la atención o en los cuidados odontológicos o de la salud bucal. Y estamos hablando, por ejemplo, del personal de higienistas, la asistenta dental, los compañeros técnicos del laboratorio. ¿Y a qué iba entonces, Gonzalo? Este escenario que nos has descrito y muy valioso, cada vez que lo escucho veo que el drama se agudiza sobre oferta, desempleo, subempleo y por otro lado brechas de inequidad con magnitudes distintas en nuestros países, pero brechas de inequidad, de acceso a la atención, oportunidad de calidad siguen persistiendo. Entonces, cuando hablamos de regulación, de regular, creo yo, el proceso de formación en vistas a estos escenarios todavía de mercado neoliberal en la salud, que lamentablemente no los vemos todavía cambiar en el próximo escenario. ¿Cómo poder incorporar al análisis también a los otros grupos ocupacionales que sin duda intervienen en algunos niveles de la prestación y tienen también procesos formativos que generan acumulaciones progresivas también para un futuro odontólogo? Con esto dejo, por ejemplo, la propuesta que en algún momento estamos analizando de ir formando con certificaciones progresivas, ¿no es cierto?, a los jóvenes talentosos que tienen vocación de servicio, que provienen de las regiones, ya no de las grandes ciudades, que de repente desvirtúan, ¿no es cierto?, a veces esa vocación de servicio, más pensando en el odontólogo liberal clásico exitoso económicamente. Y vamos generando una gradiente de formación y de conciencia de esos jóvenes con capacidad de poder atender de repente con menor inversión en una primera etapa de su desarrollo las acciones básicas del cuidado en la salud oral. Porque de la otra manera tendríamos siempre a nuestros odontólogos clásicamente formados con una inversión importante para el Estado y sus familias, de repente haciendo de manera incluso, digamos, subvalorada, acciones que no son tan complejas dependiendo del escenario del servicio. Estas reflexiones te las dejo, Gonzalo, no sé si te invita a esto a alguna reflexión. Gracias, Julián, muy amables. Gracias, profe Carlos, por sus palabras. Claro, es un hecho que esta reflexión no es una reflexión solamente de los odontólogos, es una reflexión que incluye también las otras, digámoslo así, unidades formadoras de salud, hoy también en manos de terceros. Inicialmente estaban en manos del mismo gremio y evidentemente son presas y cautivan una gran cantidad de personal, estoy hablando del personal auxiliar. Y esos nexos cada vez se han perdido, aunque existen en nuestro medio organizaciones
representativas de ellas, pues esos diálogos tienen que hacerse no solamente con ellos, sino también con los otros sectores de la salud y actuar en conjunto. Es un hecho que hemos sido una profesión que ha crecido a nuestras propias expensas y poco nos hemos posibilitado, valga la redundancia, la posibilidad de crecer con nosotros, en este caso con las otras profesiones, en relación con las otras profesiones, dinamizando nuestras propias posibilidades con otras profesiones en frentes de objetos de trabajo cada vez y mejor, mucho más ampliado. Hemos ido perdiendo la posibilidad de los trabajos multiprofesionales, en equipos multiprofesionales. Hay que mediar en esa relación para que los objetos de estudio también se dinamicen desde otras realidades. No podemos seguir pensando que el trabajo multiprofesional es viajar conjuntamente en un carro y distribuirnos en un territorio cada quien por su lado, sino cómo actuamos de manera conjunta con los médicos, con las enfermeras, con los trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Ese asunto de la multiprofesionalidad abrirá posibilidades de un campo, de un objeto de estudio mucho más dinámico en relación con otras necesidades que se establecen. Creo que es en esa dinámica y claro, la reflexión en general, no solamente nacional, la reflexión en el ámbito latinoamericano, pues hay que hacerla. Creo que los eventos generales que se han hecho alrededor de la salud colectiva han dado inicios y cada vez encontramos sintonías en relación con los contextos, las situaciones y las formas de entender la atención. Creo que los asuntos que se hicieron en la última reflexión frente a la necesidad de una clínica de sujetos, de unas clínicas ampliadas, pues tienen sentido y llaman a la posibilidad de explorarlas de manera más directa. Bueno, son muchas otras cosas que mencionas y creo que sí. La disponibilidad es estar abiertos al diálogo y a la construcción conjunta. Gracias, Carlos. Perfecto, profe. La doctora Grueda Martínez levantó la mano. Juli, tú estás recogiendo las preguntas también del chat. Sí, señor, claro. Mientras la doctora Grueda, o Sí, profe. buenos días, Julián, gracias por la palabra. Mis felicitaciones al doctor Gonzalo, les hablo desde Bucaramanga, soy odontóloga, docente de la Universidad Santo Tomás, del Departamento de Humanidades. Me gustaría plantear la idea de poder integrar los temas de la bioética a esta reflexión tan interesante y tan necesaria para nuestra profesión. Tuve la oportunidad de especializarme en bioética en Brasil y conozco las corrientes bioéticas que se han venido desarrollando desde América Latina. Entonces me parece muy interesante poder integrar todos estos conceptos, especialmente porque se trata de un tema no solo de autonomía, como ya se mencionó, sino también por parte de la justicia social. Es una búsqueda por la justicia social, tanto para nosotros como profesionales y para pues, los pacientes, ¿no? Entonces, pues, propongo integrar todos estos temas y agradezco la oportunidad. Gracias. Claro que sí, claro que sí. El asunto de la reflexión ética es una condición necesaria, no solamente en los asuntos bioéticos, sino también en los asuntos del orden ético. Decía que hay una nueva moralidad, esa nueva moralidad tiene que ver con una nueva expresión del asunto de las implicaciones que hay, no solamente en la relación odontólogo-paciente, sino también en el asunto de los enunciados de manera general sobre el sujeto de derecho. Por eso llamo de manera específica a mirar la tesis de nuestro colega José Pablo en materia de actuar como operador jurídico. José Pablo traza ahí en esa tesis también asuntos de la bioética y claro, bienvenidas todas estas reflexiones porque entiendo que el asunto de la complejidad no es un asunto que demanda no solamente de la atención de los odontólogos, sino también de las otras disciplinas y de los otros campos en materia general de lo que tiene que ver con el campo de la salud.
Obviamente que sí, claro que sí. Gracias, profesora. Perfecto. Hay dos preguntas, hay tres, pero voy a concretar dos en una que es frente a la sobreoferta, ¿cierto? Se pregunta frente a la sobreoferta de profesionales, ¿qué papel tienen pues los formadores del talento humano? ¿Qué competencias pueden tener? Y que si es una solución, puede ser una posible solución, seguir graduando menos profesionales, tanto en especialidades como en pregrado. Yo creo que Jairo hacía una reflexión interesante en eso alrededor de la sobreoferta. O sea, es un hecho que hay una cantidad, un número específico de entes formadores de salud bucal y están saliendo anualmente un número X, son 32 instituciones, creo, en este momento, no sé si hay más, 32. Y también hay una reflexión específica de que hay una base, se habla de 60, 70, se habla de 40. La verdad es que eso hay que, cuando yo hablo de la regulación, uno de los asuntos que debe hacer la regulación es saber el censo real de odontólogos, en qué están ocupados, qué lugar están ocupando, en dónde están actuando. Lo otro que planteaba es que hay un asunto de concentración en el eje fundamental de las plazas de mercado, y la periferia está totalmente desatendida. Eso es una realidad que hay que hacerla. Hay que desplazar los centros de atención hacia la periferia, donde están las mayores necesidades y donde se concentran las mayores desigualdades y donde hay mayor expresión de inequidad. Entonces, yo creo que ese asunto hay que demandar, debería hacerse un estudio, sí, o si lo quiere hacer, o algunos otros profesores de las áreas de las ciencias sociales humanas que están aquí presentes. Un buen estudio sería mirar realmente, un estudio con carácter nacional, tendría que ser en apoyo con otras facultades, convocar a un estudio multinacional, diría yo, incluso con características digo nacionales, regionales y nacionales, equipos que podamos hacer realmente ese censo para poder demandar las regulaciones que se deben hacer, si es que hay que regular. Pero creo que es un tanto prematuro decir cierren, abran, sin tener los elementos de base. Es lo que se avisora. La realidad laboral está mostrando una cosa. Yo no podría decir que esa sobreoferta es también porque hay una alta concentración en ciertos sitios y no se han abierto los espacios periféricos. Bueno, es un hilo ahí también para cortar largo. Juli. Profe, muchas gracias. Nos piden la palabra desde la Fundación Tradición Oral y queda una pregunta en el chat. Fundación Tradición Oral. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Yo quisiera como llamar un poco la atención sobre cómo comenzaba esto de la práctica odontológica, y es que habría que volver a conceptualizar la odontología de una forma más participativa, porque recordemos que estamos hablando de un territorio particularmente diferenciado en múltiples lenguas nativas y extranjeras, que no intervienen en el proceso de conceptualización que debería orientar la universidad. Pero eso no está pasando porque, en efecto, pues múltiples factores externos nos hacen perder la noción del derecho. Y esa noción del derecho a la participación, al trabajo y a llevar a cabo un ejercicio ciudadano que nos conduzca a una noción de salud oral compartida, que puede que llegue a definir un sistema ontológico, ¿cierto? Parte de un seguimiento diferenciado. Quienes practicamos de forma liberal la ontología, de acuerdo con la exposición, pues hemos tenido que dar una lucha constante para poder reconceptualizar con los pacientes, con los territorios, esas nociones de salud que parecen haber dejado de lado la ley 100 y etcétera, la seguridad democrática, por ejemplo, en la que el paciente no solamente interviene, sino que enseña,
Es que lo fundamental de la práctica odontológica es lo mucho que se aprende en cada interacción. De esa manera, con el pueblo guayú del distrito Baja Guajira Alto Cesar, hemos ido definiendo una metodología para ese seguimiento que es intercultural en la medida que logra ser articulada interinstitucionalmente, fruto de una investigación interdisciplinar y genera un trabajo intersectorial de manera intergeneracional. Digamos, esos 4 principios de ese sistema ontológico de seguimiento que hemos ido construyendo con el pueblo guayú y con el pueblo Wiwa como autoridad del territorio tradicional, son un aporte a la odontología desde la consulta regional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es simplemente un ejemplo de cómo hacemos para descentralizar de verdad en la práctica odontológica el sistema de salud. Ahora que parece que se abre una luz en el camino. Gracias. Sí, muchas gracias por tu reflexión. Ese horizonte es un horizonte inexplorado. Digo yo inexplorado, no que no se esté haciendo nada, pues lo que tu testimonio es muy rico. Debemos generar un proceso para a través de los intercambios de saberes ir consolidando una visión cada vez mucho más amplia, una visión distinta de lo que es nuestro objeto de estudio y las dinámicas de intervención alrededor de ello. Te felicito por ese trabajo que estás haciendo allá. Sería muy interesante en algún momento, Juli, conocer estas dinámicas que se abren sobre el mundo diverso, porque nos abre también posibilidades. Y si ya estamos haciendo ejercicios alrededor de eso, es bien interesante saber cómo estamos reconceptualizando a través del saber de los otros. Una dinámica que hay que valorar positivamente y entrar en una tarea conjunta, no simplemente de casos aislados, sino que tengan impacto y posibilidad de actuar también en otros escenarios del orden regional y nacional. Muchas gracias. Juli. Sí, que perfecto, que muchas gracias y que también nos invita como a construir el sujeto desde la horizontalidad. Profe, tengo otra pregunta acá, es en relación a la nueva resolución. Me imagino la pregunta la hace la doctora Rocío Barbosa y nos pregunta si esta nueva normatividad puede quedar mucho tiempo en el papel, ya que la realidad es en las manos de las aseguradoras o administradoras, debido pues a cómo es el papel de la intermediación, es la pregunta. Entonces, yo creo que es frente a la última resolución 2192. Claro. Es un hecho que hay un proceso en el cual las cosas se van dando. La ley estatutaria, como lo señalaba, marca una serie de horizontes y para uno pues para mí me parece satisfactorio que en ese camino se vayan trazando ciertas dinámicas y que se incluya estos asuntos con posibilidades de que los sujetos tengan condiciones para atender sus necesidades de manera mucho más integral e integrada. Entonces, claro, creo que ahí es el papel de las organizaciones, el papel que debe cumplir el componente legitimador, es que esas acciones que se están allí regulando puedan de alguna manera llegar a la gente. Entonces, y por eso el papel también del orden formativo va a demorar un tiempo para tener otros odontólogos que posibiliten otros accionarios. Como todo esto es un proceso, pero hay asuntos y dinámicas en materia legislativa que están allí y que debemos saber aprovechar en beneficio de lo más importante, que es la resolución de las necesidades de salud de la gente. Perfecto, profe. Queda una última pregunta y antes de hacerla también por acá me hacen una petición desde el equipo logístico, saludar a la decana de la facultad, la doctora Ángela María Franco, que ha estado muy pendiente de la presentación y también por si en algún momento quiere participar. Profe, hay una última pregunta por acá y es en relación a lo laboral y es del doctor Santiago Torres. Dice, si a la finalización de un contrato de prestación de servicios en una clínica no se han pagado los honorarios acordados,
qué procedimiento debe seguir, proceso civil o laboral. No, Juli. No, Profe, sí señor. dale. Ah, no, pues yo, yo le diría al doctor que realmente ahí lo que tiene, que es lo que veníamos hablando, tiene que reunir las pruebas para demostrar que la prestación del servicio que él hacía estaba bajo una lógica de contratación laboral, que eso se denomina contrato realidad. Si él logra demostrar horarios, WhatsApp con algunas funciones, si logra demostrar colillas de pago, eso le permite a él hacer una demanda. Habría que hacer una demanda laboral como tal, ¿cierto? Para hacer eso. O si ya él no quiere exigir eso, bajo la lógica de la prestación del servicio, sería demandar un contrato civil, pero que es un poco más complejo. Esa sería como la sugerencia. Profe, nos llega otro nuevo mensaje. Por acá le agradecen desde la comunidad arahuaca su presentación. También Tomás hace el doctor Tomás hace la siguiente pregunta. ¿Será que como sujetos odontológicos, en aras de una participación social en los territorios y bajo tensiones laborales, políticas, jurídicas actuales, nuestra participación de prestar un servicio social está siendo evocada a una práctica competitiva de mercado meramente técnica, indigna y antiética, práctica típica del siglo XV? Hacen esa pregunta, profe, frente a qué considera usted estos elementos. Es una pregunta bien compleja, pero creo que realmente lo que debe traducirse eso es en la reflexión general que venimos haciendo. Uno, primero que todo, conocer la realidad territorial es una tarea del momento. No podemos seguirse atendiendo realidades por fuera de la realidad de lo que pasa en el territorio, de lo que acontece con los sujetos insertados en los territorios, porque las atenciones y las necesidades, como bien nos lo planteaban ahora desde la Fundación Tradición, son diversas, son disímiles, son distintas, y ese es un reto no solamente para las unidades formativas. Debemos tener un sujeto odontólogo cada vez más dispuestos a reconocer esas realidades y actuar en conjunto con esas realidades, actuando no solamente en ellas, sino también que actúen en condición de su propia realidad como sujeto de derecho. Es que es un odontólogo que se desconozca como sujeto de derecho, pues pasa lo que está pasando hoy. Contratos a destajo, casi pues que esclavización en ciertas labores, y más en esta época con ese asunto de desatención clara sobre todo a la mujer, una realidad que tenemos de una población feminizada, pero que cada vez más entiende también su realidad como sujeto de derecho. Entonces creo que, bueno, ahí hay muchas prácticas antiéticas desde ahí para atrás, pero creo que el trabajo esencial es en esos dos frentes, el ente formador cada vez en relación con ese asunto de lo que se llama ahora de la ética, de la bioética, de un actor que reconoce realidades, que actúa en conjunto con otros. Bueno, son muchas cosas que aquí ya se han venido dando. Juli. Gracias, profe. Y también, pues, como retomando, cuando usted cita a Carlos Pallares, que una de sus principales reflexiones es que se instaura una práctica ontológica descontextualizada y elementos como la categoría territorial son necesarios para poder afianzar y concretar una práctica ontológica en clave de derecho, ¿cierto? El derecho fundamental, del derecho al trabajo, y que sea más ajustada a las realidades de los territorios. Profe, pues hasta ahora no hay más preguntas, entonces ya de pronto si usted quiere hacer el cierre de esta jornada que tuvo muy buena asistencia y también tuvimos asistencia latinoamericana, por acá el doctor Carlos García da sus buenos términos también para poder seguir trabajando en relación a este ejercicio y agradecerles pues a todos y todas por su amable asistencia y por su sintonía durante esta hora y 40 minutos de conversación que hemos tenido con el doctor Gonzalo. Profe, si quiere cerrar, bien pueda, por favor. No,
finalmente agradecer a la universidad por este espacio, agradecer a mis colegas, agradecer a los estudiantes, agradecer a las organizaciones sociales, agradecer a esa alma mater que me ha permitido a mí hoy ofrecer no solamente ideas, sino poderlas compartir con este grupo de colegas. Tenemos que seguir trabajando en una dinámica esencial que nos permita redignificar no solamente la profesión, sino en general la práctica, el sentido de la práctica, para involucrar cada vez más sujetos que están allí y que muchas veces pasan desapercibidos por nuestra propia realidad tan demandada y tan subyugada, yo diría, por unos esquemas regulares de producción que nos atan a un mundo, pero que hay posibilidades. En esa dinámica, pues, gracias nuevamente a todos ustedes y a la universidad por este espacio, a Julián, a Orlando, a la decana, por invitarme y poder compartir estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Los seguimos invitando a que nos sigan sintonizando también en el ejercicio de la cátedra abierta. También la otra semana tendremos un espacio donde haremos unas reflexiones acerca de la experiencia organizativa de la Asociación de Ortodoncistas el próximo jueves a las 5 p.m. Agradecerles a todos y todas por su amable asistencia y les deseamos una linda mañana. Muchas gracias. Gracias.